La palabra de hoy se llama gratitud, sinónimo de fe y obediencia. Muchas veces, yo creo que a todos nosotros desde niños, se nos ha enseñado a dar las gracias por cualquier cosa, ¿no? Se nos ha enseñado a dar las gracias cuando recibimos algo, cuando se nos hace algún favor, alguna atención, y es un reflejo de nuestra buena educación. En mi caso, tal vez más fuerte porque vengo de una cultura japonesa, entonces casi todo siempre es dar las gracias y nunca con palabras. Es por eso bien difícil a veces dar las gracias en los japoneses. Solamente una venia y siempre un regalo. Entonces, si alguna vez se topan con un japonés, tal vez no les pueda decir gracias, pero el japonés siempre va a llevar alguna cosa o va a regalar en su casa, y eso es una expresión de gratitud en la cultura japonesa. Pero cuando llegas al camino del Señor, la gratitud es algo que en nuestra vida espiritual requiere más que una buena educación. Requiere un convencimiento real de que Dios es quien obra de forma soberana y absoluta en nuestras vidas para cumplir en nosotros su propósito. Y es lo que decía la hermana Emma, cuando recibimos ese reino inconmovible, esa salvación en nuestro corazón y por nuestra decisión, no porque el Señor nos haya obligado, ¿cómo no estar agradecidos? Porque Él todo lo ha hecho y todo ha sido por amor y por amor a nosotros. Y quería hablarles un poquito sobre la adoración, y yo creo que aquí cada uno de nosotros está aquí porque está agradecido de haber llegado a este camino, de haber sido escogidos, redimidos, ser hijos de Dios. Y cuando nos paramos y hacemos la alabanza, estamos dándole las gracias a Dios. Y es lo único que podemos hacer. No hay nada que podamos hacer para Dios que solo agradecerle y entender que es lo que la gratitud abre muchas bendiciones. Parece que no, pero les voy a ir relatando poco a poco. Tengo unos versículos que no le di a la hermana Joven porque no es el centro de la palabra, pero se los voy a leer. Dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Eso es Colosenses 3:17 en la traducción del lenguaje actual. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Eso está en Primera de Tesalonicenses 5:18. Pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador y solo a Él alabaré. Está en Salmos 42:11. Ser agradecidos realmente nos conecta con Dios, como dice la hermana. Al levantar nuestras manos, al venir a agradecerle, nos estamos conectando con su presencia. El ser agradecidos nos une más a Él y aún nos une más a nuestros hermanos. El ser agradecidos es no sé desde la virtud, yo creo que es una obligación más con nuestro Dios, pero nos conecta con Él y nos conecta entre nosotros. Ser agradecidos puede ayudar a las familias, a las parejas, a los amigos, a todo. El ser agradecido vincula a las personas. Cuando uno agradece es bendición, dice el Señor. Y tengo unas palabras en hebreo, que no son todas, que se refieren a alabanza, y es para tener por qué hacemos estas cosas aquí. La primera palabra se llama toda, es coro
de acción de gracias. Cuando cantamos, estamos agradeciendo. Y eso es bíblico, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Barak, ¿cuántos de nosotros tal vez han escuchado al grupo Barak? ¿Qué significa? Arrodillarse con acción de gracias. Así también damos gracias. Tejila es cantar en acción de gracias. Halad, dar gracias clamorosamente. Halad viene aleluya, aleluya. Samar es lo que hacen nuestros hermanos aquí, la hermana Emma especialmente. Samar es dar gracias utilizando un instrumento musical. Sabat, dar gracias con grito y tono alto. ¿Cuántos de nosotros algún momento que estamos alabando y estamos concentrados en el Señor, gritamos, ¿no? ¡Ah! También es una forma de agradecimiento. No todos haremos todo, pero yo creo que el Señor quiere que mostremos en nuestro corazón ese agradecimiento a Él, a lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que se hace en la alabanza. Por eso les exhorto a los hermanos llegar temprano, porque realmente es una bendición alabar, es una bendición estar aquí desde el principio, porque sale la palabra en las letras, en la música, lo que con coros, arrodillarse, levantar las manos, es todo agradecer a Dios por cada cosa que hemos recibido y aún por cada cosa que no hemos recibido. Porque el corazón de nosotros quiere recibirlo todo y cree que porque recibimos todo debemos agradecer. A veces no es así. A veces el Señor sabe que hay muchas cosas que estamos con nuestras actitudes emocionales y a veces decimos, ay, ese trabajo, Señor, este trabajo estoy cansada de ese trabajo. Si hiciera caso el Señor, nos quitaría el trabajo. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Oh, estos chicos, qué fregados mis hijos, que no sé qué, estás cansada, no te daría hijos. Entonces, el Señor en su sabiduría y en su potestad nos da todo lo que necesitamos y no nos da lo que no necesitamos o pedimos tal vez con nuestros sentimientos. Ahora nos vamos a ir realmente a la palabra. Vamos a irnos a Lucas 17 y vamos a hablar a partir del 11 primero. El Señor Jesús habla de los 10 leprosos. Si alguna de las personas ha escuchado, algunas no, pero se las voy a leer. Está en la nueva versión internacional, sí. Jesús sana a 10 leprosos. De ahí viene un agradecimiento y se los voy a leer. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron. Les voy a explicar más un ratito por qué se quedaron a una distancia. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. En esta versión dice tu fe te ha sanado. En la Reina Valera dice tu fe te ha salvado. Los leprosos en ese tiempo de Jesús
tenían la enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad que no se curaba, era muy contagiosa. Entonces, el que adquiría lepra perdía todo contacto con su familia, la sociedad, no podía trabajar. ¿Y por qué se quedaban, como les decía aquí, por qué se quedaban a distancia y le gritaron al Señor? Porque estaban prohibidos de acercarse a la gente. Y si no se les escuchaba, a veces se ponían unas campanitas para que escuchen y que estaba viniendo y que la gente sepa que tenía lepra. Pero a veces no se daban cuenta y él gritaba, inmundo, inmundo, decía, ¿no? Era para que la gente sepa que era leproso. La lepra era una enfermedad que les quitaba la sensibilidad en las terminaciones nerviosas. ¿Y por qué era terrible? Era porque como no sentían, cuando uno se golpea al tiro, o sea, retira o se sana o se cura por el dolor. Pero como ellos no sentían dolor, entonces dice que cuando dormían, las ratas les mordían. Entonces todo eso se iba pudriendo y se iban cayendo. Y creo que este tiempo el Señor nos quiso hacer recordar de la lepra con el COVID. ¿Cuántos de nosotros, creo que casi todos hemos pasado COVID? Qué horrible es sentirse leproso. Realmente es horrible porque tienes miedo de acercarte y decir, tengo COVID, ¿no ven? O sea, no te acerques. Encerrarte en tu casa, no poder hablar con tu familia, tener los alimentos separados, estar distanciados. ¿Y cuántos este tiempo hemos perdido? Familiares, amigos, con el COVID. Y yo creo que el Señor nos está poniendo a memoria qué era la lepra en ese tiempo. Y cuando no conocíamos al Señor, también éramos leprosos, porque teníamos esas actitudes, tal vez estábamos andando muertos, sin el Espíritu del Señor. Éramos leprosos. Y ese tiempo nos viene a pensar esas cosas, ¿no? Y cuántas veces aquí el Señor dice, los he sanado a todos, pero uno solo ha venido a agradecerme. Y ni siquiera era de mi pueblo, era samaritano. Y Él dice, porque agradeces y das la gloria y la honra a quien ha sido el que te ha sacado, a quien ha sido el que te ha sanado, el Señor le da la salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos venido tal vez con problemas a la iglesia? ¿No? A veces con problemas familiares, problemas de salud, problemas de qué sé yo, de soledad, de depresión. Buscamos en la iglesia esa sanidad del Señor. Y ¿cuántos, tal vez muchos aquí que han pasado por la iglesia han recibido esa sanidad, pero no han vuelto? No han vuelto por su salvación, no han vuelto por el agradecimiento de Dios, a Dios, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que el agradecimiento es muy poderoso en nuestras vidas. El agradecimiento nos da esa bendición de ser salvos. Y el Señor hablaba también de que, ahora les voy a poner en contexto, porque el capítulo 17 no es a partir del 11, es a partir del 17, del 1. Entonces, vamos a irnos a Lucas capítulo 17, versículo 1, y lo voy a leer en extenso hasta el 10. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona.
más le valdría ser arrojado al mar como una piedra de molino molino atada al cuello, que servir de tropiezo a un solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. No lo dividan, ¿no? Vamos en extenso. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, ¿podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y él le obedecería? Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo y cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa al campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir nuestro deber. El Señor Jesús, como en la alabanza, porque siempre está conectada a la alabanza, la palabra, dice, al principio dice a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. ¿Qué quiere decir? Las ofensas en nuestra vida, toda la vida vamos a tener ofensas y van a ser inevitables. Y dice, pero aquel que la ocasione va a tener paga, o sea, va a tener su consecuencia. Pero también les habla a los que son ofendidos. Aquí dice también, ¿no? Dice que si un hermano te ofende, ¿no? Te ofende, debes perdonarlo. Entonces, eso les estaba diciendo a sus discípulos. Entonces, pónganse más o menos en la escena, ¿no ve? El Señor les dice, chicos, muchachos, en esta vida, hasta que se vayan conmigo, van a recibir ofensas. Cualquiera te va a ofender en cualquier momento, sean hermanos, sean no hermanos, en la calle te van a ofender. Y aquí le dice el Señor, pero dice, si te ofenden, debes perdonar. Entonces los discípulos tal vez se han reunido y han dicho, ¿qué dicen, hermanos? No, ¿qué dicen? Señor, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a perdonar. Y ahí el Señor Jesús les dice, un ratito, no he terminado. Aún si tu hermano peca, o sea, te ofende en la misma cosa, 7 veces en el mismo día, debes perdonarlo. Y aquí en mi Biblia, por eso he escogido la Nueva Versión Internacional, no está separado. Dice, aumenta nuestra fe. Entonces, han debido estar ahí, dice, 7 veces, hermanos. Ay, no, vamos a necesitar más fe. Y creo que muchos de nosotros somos ofendidos, estamos renegando, nos sentimos mal y vamos a decir, perdónalo. Ay, no, necesito más fe, ¿no ves? ¿Cuántos? Yo creo que todos de nosotros que tienes que perdonar. No puedo. Necesito fe. Pero aquí al Señor les dice, ¿no? Ellos dicen, auméntame mi fe, aumentanos nuestra fe para perdonar. Pero aquí dice,
ya el Señor yo creo que se ha enojado y les dice, si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, le ordenarían a este sicómoro que se desplante y se plante en el mar y les obedecería. Pongan en su cabeza, obedecería. ¿Lo ven? Y dice, ahí después les habla y les dice, si ustedes tuvieran un empleado que va y está trabajando en el campo y llega y tiene que servirte la cena y le dices, no le dices, ven, sentate, comeremos, ¿no ves? Porque es tu siervo, es tu empleado. Entonces le dices, cámbiate y sírveme la cena, aquí dice el Señor, lo está diciendo. Y después vas a comer. Y el Señor no tiene obligación de decirle gracias porque es su siervo, es su empleado. Lo mismo nos dice a nosotros el Señor. Nosotros somos los servidores de Dios, somos sus siervos. Y cuando Él nos dice obedezcan, no necesitamos fe, necesitamos obediencia. Y ¿se acuerdan de la prédica de la hermana Mariela la anterior semana? Hablaba también de lo mismo. Hablaba de promesa, pero hablaba de obediencia y de fe, que era Abraham. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué es obedecer? Es poner en obra nuestra fe. Y el momento que nosotros obramos, porque creemos, nuestra fe va a crecer. Y les traía esto porque en lo más difícil que podemos obedecer es en perdonar. Todos somos ofendidos, dice el Señor. Y aún más, tal vez aquí en nuestra casa, entre hermanos, una palabrita, una cosita, una cosa que no me ha dicho, otra cosa que le ha dicho a la hermana, tal vez no me ha tomado en cuenta, sentimos ofensa. Y no obedecemos lo que dice la palabra, porque el Señor dice, la obediencia va a traerte bendición. Pero en nuestra casa es más difícil. ¿Por qué? En nuestros trabajos, en nuestras casas, digamos, en la casa no hay otra, ¿no? Nos ofenden, nos peleamos, pero tenemos que vivir ahí. Entonces seguimos viviendo ahí. En el trabajo nos ofenden, nos peleamos, pero ahí nos pagan. Entonces no podemos irnos de ahí. En cambio aquí nos ofenden, nos vamos. ¿No ven? Y la palabra dice, obediencia, perdonen, porque el perdón es sanidad para cada uno. Y más en esta casa, en la casa de Dios, porque aquí nadie está obligado a venir, pero venimos por agradecimiento, porque lo amamos a Él. No venimos por los hermanos, pero en su mandamiento dice, ámenme a mí y ámense ustedes, ¿no ven? Entonces, acuérdense de esta palabra. Acuérdense que seremos ofendidos todo el tiempo. Aún dice el Señor, en un día 7 veces con la misma persona y con la misma cosa. A veces nos encaprichamos y decimos, pero ya hemos arreglado, ¿por qué sigues lo mismo? ¿O no? A mí me pasa con mi hermano, la verdad les diré, ¿no? Pero el Señor dice, perdona, perdona. Y la verdad que el Señor, wow, el Señor se había sentado a la mesa con su traidor al lado y Él daba gracias. En el mismo contexto, la misma, Él daba gracias al Señor. Entonces, Él ya te ha perdonado y Él nos ha dado el perdón. Y eso es, digamos, un poquito lo que el Señor nos habla en esto, ¿no? ¿Qué trae que seamos agradecidos? Tal vez un milagro, sí, ¿no? El milagro de ser salvos, el milagro de que ya no estamos en muerte, ya no estamos en oscuridad, el milagro
de tener vida, de haber pasado el COVID, de estar aquí y no haber estado como la gente que se ha ido. Pero aún agradecer, como les decía, cosas que a veces el Señor no nos ha otorgado. Cuando he empezado el COVID, mi papá estaba enfermito. Era el 2019 y él tenía un problema pulmonar. Y todos los días el Señor lo hemos llevado a la clínica y muchos de los hermanos saben este testimonio y me dijeron que estaba con cáncer mi papá. Pero mi papá era tan coqueto que le dijo: doctor, no, pues ¿cómo me va a poner quimio y mi pelito? No quería perder su pelito, porque era bien coqueto mi papá. Y la verdad es que yo no lo quise hacer ni él, porque sé que en su edad, mi papá ya estaba casi con los 80, era más matarlo que recuperar su vida. Pero el Señor ha dispuesto esta enfermedad para que mi papá reciba al Señor. Y realmente soy agradecida con él por eso. Mi mami era cristiana ya hace tiempo y creo que gracias a ella mi hermano y yo hemos llegado a Cristo, porque la oración de la mamá tiene poder. Hermanas, las que tienen hijos, oren por sus hijos. Ya saben que son flechas que están lanzando al mundo y que si van con buena palabra, nada los va a parar y van a ser flechas como la hermana Mari. Entonces, la verdad es que el Señor había puesto esta enfermedad en mi papi y ha sido un tiempo doloroso, sí, porque verlo así, que él era súper independiente y la verdad yo dependía de él porque todo me lo hacía mi papá. Esa enfermedad nos ha enseñado primero a mí a ser independiente, a mí. Yo creo que he llegado al Señor muy fácil porque mi papá me amaba mucho y siempre me decía: te amo, te quiero, aunque era japonés, ¿no? Aunque tenía cultura japonesa, pero sí, siempre. Pero a mi papi, a mi hermano no. De esa parte de mi hermano es porque él era hombre, porque tenía que ser fuerte, porque él tenía que llevar la casa y esa es la cultura japonesa, digamos. Entonces la identidad para mi hermano ha sido más difícil al recibir al Señor que para mí, ¿no? Entonces el tiempo que yo trabajaba, mi papi no podía quedarse solo. Entonces mi hermano empezó a trabajar en línea por los problemas ya que habían en octubre, ¿se acuerdan? Que habían bloqueos, que nos querían meter, nos querían sacar todo, romper todo. Entonces ya la gente se quedaba en la casa y yo salía porque mi jefe me recogía y nosotros trabajábamos para la pandemia. Entonces yo me quedaba la noche con mi papi y mi hermano se quedaba en la mañana y en la tarde con mi papá. Y ese tiempo también ha sido de bendición para nosotros, porque ese tiempo mi papá se ha acercado a mi hermano. Y lo que realmente me emociona es porque cuando mi papi estaba mal me dijo: ahora sé que lo amo a tu hermano, sé que él va a salir. Entonces el Señor dispone las cosas, como decía la hermana Emma, es soberano, es poderoso, Él está sobre todas las cosas. Tenemos que confiar en Él y poner en nuestro corazón ese agradecimiento por todo lo que nos pasa. Sean buenas, sean malas las cosas, a la larga van a saber cuál es el propósito. Y ahí dice, ¿no ve? ¿Cuál es su propósito en nuestra vida? Todo, sea bueno, sea malo, démosle la gloria y la honra a Dios, porque creo que desde el principio, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, hemos sido escogidos. Y hemos sido escogidos no para ser lo que es cualquier cosa, somos escogidos solamente para dar la gloria a Dios con nuestras vidas. Y el agradecimiento es tan poderoso, como decía, la gratitud produce adoración. Cuando uno está agradecido, todo puedes hacer. Quieres darle la honra, quieres darle la gloria. Cuando la gente
te da alguna cosa, también quieres honrarlo, quieres hacer algo que le guste, que le agrade. No sé, a mí me pasa, la verdad es que yo estoy así, alguien, qué cosa le gusta, qué cosa no le gusta, a ver, le compraré eso, no le compraré, soy así. Pero yo creo que es porque el Señor ha implantado un agradecimiento en mi corazón y porque estoy agradecida tanto a Él por todas las cosas que ha hecho en mi vida. Y el milagro en la Biblia, ustedes tienen un millón de milagros que el Señor ha hecho, y en este ha sido la sanidad del leproso, ¿no ve? Que se ha sanado, ha recuperado su vida y ha ido a agradecerle al Señor, agradecerle, y hasta se postró y hasta adoró y hasta le gritó. Entonces, ¿cómo no venir así todos los domingos ansiosos de darle las gracias? Desde el primer minuto que empiece la alabanza, hermanos, la adoración y la gratitud trae nuestra bendición y agradecemos a Dios por todas las cosas. Y la obediencia nos lleva al milagro. ¿Han visto? Ahora volvemos a los leprosos. Cuando el Señor Jesús les decía, entonces les decía, si ustedes son siervos, me tienen que obedecer, ¿no ve? Y ahí aparecieron los 10 leprosos. Y ahí dijo, este es un buen ejemplo para mostrarles a mis discípulos. Entonces, caminando y gritan los 10 leprosos porque no podían acercarse al Señor, y les dice, Señor, en la Reina Valera dice, ten misericordia de nosotros. Y ahí, ¿acaso el Señor les dice, son sanos? No, ¿no ve? ¿Qué les dice? Vayan y preséntense a los sacerdotes para verificar que estén sanos. Porque la ley decía que si tú te sanabas de lepra, tú tenías que ir a verificar a los sacerdotes para que ellos te vuelvan a meter en la sociedad, a poner como un certificado de que estás sano, como cuando el COVID, ¿no ves? Ay, que quiero salir de aquí, que tengo que hacerme la prueba de antígeno nasal para saber que puedo juntarme con mi familia, ¿no ves? Igualito, igualito. Entonces, tenían que ir y presentarse al sacerdote y que él verifique que estaba sano. Pero mientras iban, dice, han sido sanados. Y había uno solo que le ha dado las gracias al Señor. Pero ¿por qué se han sanado? Porque han obedecido. ¿Cómo viene nuestra bendición? Por obediencia. Y aquí, en el contexto de lo que hablamos, porque hay muchas cosas que se hablan de agradecimiento, es el perdón. Y realmente tenemos que trabajar con eso en nuestro corazón. Porque yo creo que muchos de nosotros tienen problemas por falta de perdón. Por falta de perdón de cosas que ni siquiera a veces creo que ni nos acordamos. Entonces, dice, si tú quieres paz, perdona. Si tú quieres vivir bien en tu casa, perdona. Si quieres tener amigos y estar bien, perdona. Si quieres estar bien en tu trabajo y tener un trabajo que sea placentero y poder ir bien, perdona. Y especialmente en la congre, si tú te sientes ofendido, perdona. Porque dice el Señor, no es que no va a haber, va a haber. Y dice que el que provoque va a tener su consecuencia, pero al que se ha ofendido, perdone. Y eso es lo que el Señor quiere. Es lo único, que seamos obedientes. Por eso la palabra era gratitud, sinónimo de fe y obediencia. Porque si obedecemos, nuestra fe crece. Y si nuestra fe crece, sabemos quién es el que lo hace y a quién le vamos a dar la gloria, ¿no ve? Es solo a Él. Y Él está en todo, en todas las situaciones que nos pasan. Y como decía la hermana Mita, que cuando esa semana ha sido dura, para muchos tal vez, o para muchos no, pero lo único que debemos hacer es agradecerle, darle las gracias. Señor, gracias por este problema, gracias porque has solucionado este camino, gracias por esta enfermedad.
yo realmente agradezco al Señor porque gracias a esa enfermedad han sido sanadas las heridas de mi hermano, ha sido salvo mi papá y ahora está en la gloria de Él, gracias al Señor y gracias al Paz. Yo le digo al Paz le agradezco realmente porque en esa época estábamos casi en pandemia, íbamos a hacer alabanza a las plazas, ¿se acuerdan? Así entre poquitos íbamos a alabar porque íbamos a orar por el país. No era la pandemia, eran los problemas que nos querían, lo que pasaba. Íbamos a las plazas a adorar, a alabar al Señor para que nos libre. Y ahí el Paz vino, y yo creo que todo el guía del Espíritu Santo, y me dice, yo ni siquiera le he pedido. Ha venido el Paz y me ha dicho, hija, ¿cuándo voy a ir a tu papá? Así me ha dicho, yo, Paz, sí, Paz, por favor. Al día siguiente el Paz ha ido a mi casa, ahora por mi papá, y mi papá ya lo conocía porque veía en Cotel, veía las prédicas del Paz, así que yo decía, está el camino, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno hace cuando no es, digamos, maduro en la fe, y cuando a veces el amor así del Señor al principio es, ¿qué quieres? Que todos sean salvos. Yo pues he hecho algo malo, ¿no? Porque mi papá tenía sus santos, mi papá católico, él iba a la iglesia, ninguno de nosotros iba a la iglesia. Mi papá todos los, sábados, porque domingo quería descansar, iba a la misa. Todos los sábados iba a la misa mi papá. Entonces tenías, como saben, sus santos, ¿no? Su corazón de María, no sé qué era. Y yo no sabía mucho porque yo me criaba más bien gracias. El Señor pone todo, ¿no? Gracias a que mi mamá quería que aprenda inglés, que no ha aprendido inglés, me ha llevado al americano y es colegio evangélico, así que yo de vírgenes, de cosas, de santos, yo no sabía nada, ¿no? Pero mi papá y mi mamá, católicos, mi mamá quería ser monja, pero se casó con mi papá súper católico, tenía sus cosas ahí, y cuando mi mamá se fue, mi papi tenía ahí sus cosas y le decía, yo recién nuevita, ay, hoy día va a estar mi papá afuera, lo voy a romper, lo he roto. Ay, no, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? Mi papá ha empezado a adorar a su niño. Ay, mi hermano, es con amor, me decía. Yo, ay, sí, hermano, ¿qué voy a hacer? Pero mira, a la larga ha recibido al Señor y con mi pastor. ¡Wow! ¡Qué bendición más grande! Y saben que cuando ha salido de la oración, porque el Paz le ha hablado así, le ha dicho si quería recibir, y mi papá sí ha orado conmigo, y cuando ha salido el Paz y se ha ido, me ha dicho, hija, algo raro en mi corazón he sentido, no sé, especial es este hombre. Me ha dicho el Paz, ¿no? Pero era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, les exhorto, les digo, vengan temprano, alaben, agradezcan al Señor, que es lo único que podemos hacer. Para Él, lo único. ¿Por qué? Hasta los evangelios, creo que nadie agradecía al Señor, ni siquiera por los alimentos. Pero ¿quién nos ha enseñado a agradecer al Señor Jesucristo? Porque cada vez que hacía un milagro, decía, Padre, te alabo, gracias. Para que Lázaro se levante, ¿qué le decía? Gracias, sé que tú me has oído. Cuando ha multiplicado los panes, gracias por los panes, y se han multiplicado. Si agradecemos, traemos bendición en nuestra vida. El Señor va a hacer milagros en nuestra vida, solo por agradecer y obedecer. Y nuestra fe va a crecer. ¿Cuántos de nosotros queremos más fe? Todos, ¿no ve? Amén. Entonces, esa es la palabra, hermanos. Obediencia y perdonen. Y ámense, por favor, somos una familia. Ahorita vemos pocos, pero éramos santos. Y muchos se han ido por una actitud de ofensa y no ha podido perdonar. Perdonen. Hermanos, si alguien está viendo allá y se ha ido, perdonen. Porque es bendición para ustedes. Es bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a tener una vida feliz, una vida con paz.